Y a José Martí. Hembra es aquel que en tiempos sin decoro se entretiene en las finezas de la imaginación y en las elegancias de la mente. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella. Todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera. Muchos de nosotros nacimos en épocas en las que ya Cuba no era nada parecido a lo que era la Cuba antes de 1959. Han pasado más de 60 años desde aquel 1959. Han nacido y han muerto personas. Ha crecido una generación completa. Han nacido jóvenes como nosotros que han vivido de las historias que nos han contado. Crecimos escuchando que la Cuba de antes de 1959 era una Cuba pobre, una Cuba miserable, una Cuba que no tenía una economía, no tenía un sistema de salud, no tenía alfabetización y que la revolución llegó para cambiarlo todo. Cuando en realidad, para los estándares de aquella época, esta Cuba, a diferencia de lo que nos contaron, era uno de los países más prósperos del mundo en aquel momento. Muchas historias fueron borradas, muchas historias no nos las contaron. Hoy les tengo una pequeña historia. Les tengo para contarles un poco de la historia de lo que era Cuba antes de 1959. Aquí les va. Para el año 1959, el mundo no era nada parecido a lo que es hoy. La economía mundial se encontraba en un periodo de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países estaban en proceso de recuperación y desarrollo económico. Las principales potencias económicas incluían a los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Sin embargo, para los estándares de aquel momento existían importantes desigualdades económicas entre los países industrializados y las demás naciones del mundo. Todo esto sucedía mientras que en las naciones en desarrollo, especialmente en áreas rurales, los servicios básicos a menudo eran ilimitados e inexistentes. La atención médica era precaria y las tasas de analfabetismo eran abismales en comparación con otros países. En términos de avance, la economía cubana se destacaba por su próspera industria azucarera, que generaba considerables ingresos y empleo. Además, la producción de tabaco, café y otros cultivos agrícolas también contribuían a la riqueza del país. Cuba contaba con una infraestructura relativamente desarrollada, incluyendo carreteras, puertos y una red eléctrica en expansión. En cuanto al bienestar social, Cuba había logrado avances significativos en comparación con muchos países del mundo. La tasa de alfabetización en esa Cuba era alta, con una educación de calidad y acceso a servicios básicos para gran parte de la población. El sistema de salud cubano también era reconocido por su calidad y alcance, y la esperanza de vida en la isla era relativamente alta. Escuchen esto. Según estimaciones, el Producto Interno Bruto de Cuba en el año 1959 fue de alrededor de 2.800 millones de dólares estadounidenses. Además, el Producto Interno per cápita en ese año se estimaba alrededor de 329 dólares estadounidenses. La economía de Cuba era la mejor o una de las mejores por mucho de América Latina e incluso del mundo. Incluso era mayor que la de 4 países juntos, países como Honduras, con un estimado de alrededor de 487 millones de dólares, Nicaragua, con aproximadamente 621 millones, El Salvador, estimado en alrededor de 705 millones, y Costa Rica, aproximadamente 873 millones. Si sumamos las 4 economías de estos países, no llegaban al Producto Interno Bruto de Cuba en aquel momento. Algunos países que hoy en día se consideran ricos, como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Portugal, Grecia o Finlandia, que es considerado el país más feliz del mundo, experimentaron un desarrollo económico más lento y tenían un nivel de vida inferior al de Cuba. Cuba estaba más cerca de los estándares estadounidenses y de países como Noruega, Dinamarca y Finlandia que muchos países actualmente. Y aquí unos datos sobre Cuba en aquel momento. La primera nación de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, que tuvo el primer cementerio aislado de iglesias fue Cuba en el año 1806. La primera nación de América que usó máquinas y barcos de vapor fue Cuba en el año 1829. La primera nación de Iberoamérica y la tercera en el mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo un ferrocarril fue Cuba en 1837. Fue un cubano el primero que aplicó anestesia con éter en Iberoamérica en el año 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en 1877. En 1881, un médico cubano, Carlos Juan Finlay, quien descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla, que diezmaba pueblos e indicó su prevención y tratamiento. El primer sistema de alumbrado eléctrico público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Entre 1825 y 1897, España recibía de Cuba entre el 60 y el 75% de todos los ingresos brutos del exterior. El primer tranvía que se conoció en Latinoamérica circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que ningún
otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de una operadora fue La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. El 19 de mayo de 1913 se realizó el primer vuelo aéreo latinoamericano por los cubanos Agustín Parlá y Domingo Rosillo, el cual duró 2 horas y 40 minutos entre Cuba y Cayo Hueso. En 1915 se acuña el primer peso cubano con un valor desde el primer día idéntico al del dólar y en muchas ocasiones hasta 1959 sobrepasando por centavos el valor del dólar norteamericano. El primer país de Latinoamérica en conceder el divorcio a parejas en conflicto fue Cuba en 1918. En 1922 fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. La primera locutora del mundo fue la cubana Esther Perea de la Torre. En 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética de aquel momento. Fue Cuba la primera nación del mundo en número de emisoras por número de habitantes y en extensión territorial. La belleza de la mujer cubana hace que en el año 1933 el hijo de Alfonso XIII, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, renuncie a sus derechos como sucesor del trono español para casarse con la cubana Edelmira San Pedro Robato. En 1935 Cuba se convierte en la primera mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Para ese mismo año se crea por el cubano Félix Cainet el concepto de novelas y series radiales. En 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940 Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica en tener un presidente de la raza negra electa por sufragio electoral y por mayoría absoluta, cuando la gran mayoría de su población era de raza blanca. En esto se adelantó 68 años a los Estados Unidos. En 1940 Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. El primer movimiento feminista de Iberoamérica apareció a fines de los 30 en Cuba. Se adelantó 36 años a España, la cual no le reconoció a la mujer española el derecho del voto, la potestad de sus hijos, ni el derecho al pasaporte o abrir una cuenta del banco si no era autorizada por su marido, y fue hasta 1976. En 1942, un cubano se convierte en el primer iberoamericano director musical de una productora cinematográfica mundial y el primer iberoamericano que recibió nominaciones al premio Oscar. Su nombre, Ernesto Lecuona. El segundo país del mundo que emitió formalmente televisión fue Cuba desde 1950. Las mayores estrellas de toda América que no gozaban en sus países de tal adelanto fueron a La Habana a actuar ante las cámaras cubanas. En 1950, un músico cubano marcó un récord mundial no igualado ni por Elvis Presley ni por los Beatles. Fue Dámaso Pérez con su pieza Patricia, que estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de los Estados Unidos. En 1951, un cubano se convierte en el productor más importante de televisión de Norteamérica. Su nombre, Desi Arnaz, también el primero en el mundo en el uso de una tercera cámara en programas de televisión. El primer hotel del mundo con aire acondicionado central se construyó en La Habana, el Hotel Riviera, en el año 1951. El primer edificio de apartamentos del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en el año 1952. En el 1953 se construyeron en este edificio los más modernos estudios de televisión de todo el mundo de aquellos tiempos, CMQ Televisión. En 1954 Cuba posee una vaca por cada habitante, ocupa el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. Imagínate, una vaca por persona. En 1955, Cuba es el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33.4 por cada 1000 nacidos vivos. En 1956, la ONU reconoce a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con los más bajos índices de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%. España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Brasil, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas de Iberoamérica, solo tras Uruguay en el consumo calórico per cápita diario. En 1957, La Habana se convierte en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas, el cine Radiocentro. En 1958, Cuba es el segundo país del mundo en difundir televisión a color y posee el tercer canal de televisión a color de todo el mundo. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica
con más automóviles, 160.000, o sea, uno por cada 38 habitantes. El que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetro cuadrado y el segundo en el número de total receptores de radio. Durante todos los años 50, Cuba tenía el segundo y el tercer lugar de entradas per cápita de Iberoamérica, superando a Italia y por más del doble a las de España. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6.5 millones de habitantes, Cuba ocupaba en 1958 la posición 29 entre las economías mayores del mundo. En 1959, La Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de salas de cine, 358, superando a Nueva York y París. Antes de 1959, en Cuba habían 161 centrales azucareros, incluyendo los colosos Pina, Eranu y Chaparra. 131 eran dueños de cubanos y llegaron a producir hasta 7.200.000 toneladas de azúcar en el año 1952. Este producto era el primer renglón de la exportación de Cuba, que también era el primer exportador de azúcar del mundo. La industria azucarera, la que más personas empleaba y mejor remunerados, había retiro diferencial azucarero. Esto quiere decir que cuando se estimaba la venta y la producción de azúcar y se hacía más dinero, este se repartía equitativamente entre todos los trabajadores. En 1958 existían en Cuba un total de 38.384 fábricas y 65.872 establecimientos comerciales de todas las clases y tamaños. Representaban casi 4.778 millones de dólares estadounidenses. Cuba tenía una industria refinadora de petróleo con una capacidad superior a las necesidades del país. La industria textil abastecía más del 65% del consumo doméstico y la del calzado más del 90%. La producción de fertilizantes químicos fue de 330.000 toneladas en 1958. La variedad de los productos de las industrias eran de 10.000 artículos diferentes. La producción industrial de Cuba hizo que se aumentara la producción de energía eléctrica en el país para aquel momento. La energía es el indicador más preciso y útil de desarrollo general de una economía. Cada 200 kilovatios hora de electricidad producida anualmente equivalen a la capacidad del trabajo de un obrero. De acuerdo con la tabla de Ginsburg, que incluía 124 países, Cuba ocupaba el sitio 25 con 11.8 megavatios horas anuales. La media mundial era de 10 y sobre ella se encontraban solo 29 países. Cuba ocupaba el primer lugar de Latinoamérica. Si Cuba hubiera mantenido un desarrollo continuo y mejorado en la línea del tiempo con los estándares previos a 1959, es posible que hubiera alcanzado un nivel de desarrollo humano y bienestar social comparable a países como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Estos países al día de hoy se caracterizan por altos estándares de vida, educación y atención médica. Si Cuba hubiera seguido desarrollándose en términos de educación, salud y servicios sociales, podría haberse acercado a estos estándares en comparación con otros países de América, el Caribe y el mundo. Es cierto que ya no podemos cambiar el pasado, es cierto que ya lo que sucedió, pero sí podemos cambiar el presente, sí podemos hacer que Cuba vuelva a ser esa nación que fue antes de 1959, sí podemos hacer con fuerza de todos los cubanos que Cuba vuelva a ser el país que fue en algún momento, que Cuba vuelva a ser libre sobre todo. La historia no se puede cambiar, lo que pasó, ya pasó, pero Cuba puede volver a ser ese país próspero que fue antes de 1959. Los cubanos tenemos la fe, la nostalgia y la seguridad de que Cuba podrá ser ese país.